todas las semanas volvemos a Berlín con nuestra corresponsal política de la Deutsche Welle, nuestra querida Juliana González. Juliana, bienvenida desde Caracas, Venezuela. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, qué gusto saludarte a ti y a todos en este día soleado pero frío en Berlín. Bueno, qué bueno por el sol y ese equilibrio que ustedes buscarán entre el sol y la temperatura. Juliana, yo la semana pasada tenía una inquietud porque evidentemente en cada proyecto de vacuna hay intereses de todo tipo, incluyendo el económico. Pero yo te decía que de este lado del mundo es muy común escuchar gente que dice: yo no me vacuno con la vacuna rusa, yo no me pondría la vacuna china, esta es mejor que otra. Y entonces uno a veces se pregunta cuáles son los criterios que privan, más allá de las pasiones ideológicas, porque al final el mundo científico tiene la palabra. Desde Europa, ¿cómo se percibe esa variedad y la calidad de los distintos proyectos que avanzan? Tal como lo mencionas, Eduardo, lo más importante aquí es precisamente esos criterios científicos, y una de las decisiones que ha tomado, por ejemplo, la Unión Europea es dejar de lado a cada país en su individualidad para tomar esta decisión, y todo está concentrado a través de esa agencia reguladora de medicamentos europea conocida como la EMA. La EMA, recordemos, en diciembre aprobó ya la vacuna de BioNTech y Pfizer. Ahorita a principios de enero aprobó la vacuna de Moderna. A finales de este mes se espera que haga lo mismo, por lo menos hasta el 29 de enero, con la vacuna de AstraZeneca. Y precisamente la vacuna, la Sputnik V, como se le conoce también aquí, la rusa, ha sido tema de discusión, un tema en el que, si bien al principio existían muchísimas dudas al respecto, porque la vacuna fue la primera en ser aprobada en el mes de agosto, pero apenas en el mes de octubre empezó a inyectarse a voluntarios. No había la llamada última fase de los estudios clínicos, Eduardo, que es cuando se revisa cuál es la efectividad de la vacuna y se sopesa si los daños que puede causar, si esos efectos secundarios son mayores o menores que los beneficios que tiene. Pero esta vacuna va ganando mayor atractivo también aquí en Europa, y justamente la canciller Merkel habló a principios de enero con el líder ruso, con Vladimir Putin, para llegar a un acuerdo de producción. Ahora lo siguiente es, en el mes de febrero, esta agencia que te comentaba, la del reguladora de medicamentos, va a estudiar la efectividad y la seguridad que pueda tener esta vacuna para probarla también en Europa, y es una vacuna desde el punto de vista logístico bastante atractiva comparada, por ejemplo, con la de BioNTech, porque no requiere grandes, infraestructuras para su almacenaje y para su transporte, ya que la de BioNTech requiere esa temperatura extrema de menos 70 grados. Esta es una vacuna común y corriente que usa el principio que conocemos siempre, que hemos conocido siempre de las vacunas, ese vector, es decir, el virus sin el potencial de hacer daño, para que el organismo genere unos anticuerpos. Entonces, estaremos muy pendientes de lo que suceda en febrero con la aprobación de la EMA al respecto. La canciller justamente este jueves dijo que le ofrecía toda la ayuda, más allá de las diferencias ideológicas y profundas que tiene con Rusia, para encontrar una salida en un tema que es claramente de interés para toda la humanidad. Qué interesante. Mira, y hablando de Rusia, te llevo a otro terreno, porque el tema del líder opositor ruso Alexei Navalny es muy sensible. Te pregunto, y además, cómo se respira el asunto desde Alemania, que es el punto del cual él geográficamente partió en ese retorno a Rusia. ¿Hasta qué punto ha sido sorpresiva la detención de Navalny apenas tocó suelo ruso? ¿Cómo se ha colocado esto en la resonancia, en la lectura? Bueno, es un tema que ha estado, por supuesto, en todos los titulares, precisamente porque aquí fue donde se identificó que Navalny había sido envenenado con el Novichok, con ese agente tóxico ruso de uso estatal, y era una
una situación esperada, pero donde nadie quería que realmente llegara a ese desarrollo final. Eduardo, ha sido un tema que ha levantado las voces de los líderes europeos. Uno de los primeros en reaccionar fue sin duda el ministro de Exteriores alemán, pero también los líderes de la Unión Europea que han pedido la liberación inmediata, y justamente se habla de unas posibles sanciones a Rusia. Rusia ya tiene varias sanciones por el tema de Navalny, por el tema de Crimea también, y este tema de Navalny ha llevado a que los líderes, por ejemplo, también la canciller mencionaba que se están estudiando con qué medidas se le van a apretar un poco más las tuercas, pero hay que recordar que hay intereses también económicos de por medio, como la construcción de ese gasoducto Nord Stream 2 que sirve para transportar el gas licuado desde Rusia hasta Alemania, y frente a este tema la canciller ha dicho que no se va a tocar. O sea, las sanciones estarán más en el plano diplomático, prohibir la entrada de algunos miembros del gobierno, congelar activos, pero no irá a más allá de eso. Se está muy pendiente de lo que suceda a finales del mes, cuando se debe decidir si Navalny irá definitivamente o no a la cárcel después del otro juicio. Fíjate que en tu análisis uno reflexiona sobre la madurez institucional que se requiere para manejar los distintos aspectos envueltos en las relaciones diplomáticas entre dos países, ¿verdad? Porque puede haber luz verde para una cosa, puede haber luz amarilla o roja para otros asuntos, hasta tanto no se resuelvan. Juliana, ayer fue un día importante para los Estados Unidos, de mucha expectativa para el planeta, con la toma de posesión de Biden. ¿Qué trascendencia en medio de las expectativas hasta hoy ha tenido ese acontecimiento en Europa? Bueno, aquí se puede decir, Eduardo, que han vuelto a respirar con tranquilidad los políticos. Los mensajes fueron muy contundentes, tanto de la canciller, que extendió, por ejemplo, sus felicitaciones más sinceras. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue muy enfática en decir que los Estados Unidos habían regresado y que aquí estaba Europa esperándola, haciendo una alusión muy clara a esas relaciones tan agrias de los últimos 4 años con la administración Trump, que recordaremos aumentó los aranceles contra los productos europeos, amenazó y de hecho sacó parte de sus tropas, que son a través del mecanismo de la OTAN, de ese Tratado del Atlántico Norte, que sirven para garantizar la seguridad europea, y por supuesto la salida unilateral de varios acuerdos internacionales, uno de ellos como el de Irán, el acuerdo atómico al cual la diplomacia europea le había puesto todas sus expectativas, era casi que la joya de la corona, y también el tema ambiental. La salida del Acuerdo de París fue un golpe duro para los europeos, que tienen escrito, digamos, en su bandera esa apuesta por las tecnologías verdes y por un salto en los temas de protección climática. Así que se ha respirado con mucho alivio desde los diferentes frentes. También hay muchas expectativas sobre hasta qué punto en realidad van a cambiar las relaciones con Biden. Pero también lo que vemos es una Europa que hace un llamado cada vez más fuerte a ser más independiente de las vicisitudes de lo que ocurra con los Estados Unidos, porque tal vez se tenga la suerte de un Biden mucho más comprensivo, un Biden mucho más multilateral. Lo veíamos ayer mismo con esa firma, con esa orden ejecutiva del regreso de los Estados Unidos al Acuerdo de París, al Acuerdo Climático, y detener la salida de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que se espera también con muchas ansias, Eduardo, es que se vincule los Estados Unidos a esa iniciativa COVAX, que va a permitir que las vacunas y los tratamientos contra el coronavirus lleguen a los países más pobres. Juliana, como siempre, interesante tu sección, la esperamos, la disfrutamos y te estamos muy agradecidos por todo lo que nos presentas semanalmente. Que tengas unos días muy bonitos. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a conversar. Así será, Eduardo, el gusto es mío, cuídense mucho y hasta la próxima semana. Juliana González, corresponsal política de la Deutsche Welle. Por cierto, Alemania también ha sido noticia por la manera en que ha arreciado, ha endurecido sus medidas preventivas ante la COVID. Regresaremos.